Y tras más de 4 años, al fin la espera ha terminado. Algunos no imaginarían que el primer campeón del mundo sería Uruguay en 1930. Otros tampoco creerían que Brasil caería en su propia casa en 1950. Mientras que otros sí creerían el gol fantasma que le daría a los ingleses la Copa del Mundo del 66. Para que México posteriormente pudiese disfrutar de las dos entidades más grandes del siglo pasado, tanto en el 70 con Pelé como en el 86 con Maradona, pasando por el atípico Mundial de Corea y Japón en donde Brasil le haría justicia al fútbol, para terminar recalando en Rusia 2018 y ver a Francia coronarse por segunda vez como campeones del mundo y ahora encontrarnos en Qatar 2022. Y es justamente aquí en donde yo te pregunto, ¿cuál es la historia detrás de las Copas del Mundo? Nacimiento. La FIFA World Cup, la Copa Mundial de la FIFA o simplemente el Mundial jamás sería concebido como el espectáculo, las luces y todo lo increíble que hoy en día tú y yo conocemos, y más bien nacería como la consecuencia de la fundación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la conocida FIFA, la cual sería instaurada el 21 de mayo de 1904 en convenio con los 7 países fundadores como lo fueron Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Suecia, Suiza y España, quienes junto al francés Robert Guerin terminarían creando los primeros estatutos para internacionalizar el fútbol, ya que en 1863 había sido creada la Football Association, pero esta tan solo tenía la afiliación de conjuntos británicos debido a que ellos habían sido los creadores de este deporte. Por lo cual la intención de querer realizar un torneo en el que todos los afiliados a la FIFA pudiesen participar y que por supuesto se mantuviese de manera independiente a lo que hasta ese momento eran los Juegos Olímpicos, en donde se realizaba ya un torneo internacional de fútbol entre varias selecciones. Se mantendría como un sueño por lo menos hasta el año de 1920, en donde aparecería uno de los hombres más importantes de toda esta historia, Jules Rimet. La primera edición de la Copa del Mundo. Tras convenciones en Barcelona, Zúrich y Ginebra, la decisión final para organizar la primera Copa del Mundo se definiría en 1928 en la ciudad de Ámsterdam, en donde se llegaría al acuerdo de que profesionales y novatos pudiesen competir en igualdad de condiciones en un torneo internacional, para que así, tan solo un año más tarde, en el Congreso del 18 de mayo que se realizó en Barcelona, se confirmaran los últimos detalles y la sede de la primera Copa del Mundo. Pero como normalmente sucede en este tipo de momentos que cambian la historia del deporte, habrían factores muy importantes a tomar en cuenta. Y era que la idea de la Copa del Mundo sería promulgar la unión de las naciones y traer con ello la paz. Y tras la Primera Guerra Mundial, las intenciones del entonces presidente Jules Rimet serían poder alejar el torneo de la zona de conflicto. Y ahí es justamente en donde aparecen los uruguayos, los cuales tendrían todo el apoyo de los afiliados a la FIFA que se encontraban en el continente americano, para uno a uno ir viendo cómo se retiraban países como Hungría, Holanda, España, Suecia e incluso Italia como posibles sedes de la primera Copa del Mundo, la cual, tras ver el gran discurso del delegado argentino Adrián Varela, terminaría dejando el camino libre para los sudamericanos. Y aunque Rimet obligaría a cada una de las posibles sedes a ser parte de un concurso que mediría sus antecedentes con los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 ganados, además del cumplimiento del centenario de la nación sudamericana, Uruguay oficialmente se convertiría en la sede de la primera Copa del Mundo en 1930. El primer campeón del mundo. El primer certamen mundialista estaría marcado por un boicot por parte de las naciones europeas, las cuales no habían estado nada contentas con que Uruguay fuese la sede de la primera Copa del Mundo, e incluso los ingleses no entenderían
cómo un país sudamericano se convertiría en la primera sede del Mundial de Fútbol, cuando ellos habían sido los inventores de ese deporte. Así que el 13 de julio de 1930, junto a Yugoslavia, Francia, Bélgica y Rumania, siendo los únicos representantes del continente europeo, además de Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, Uruguay daría inicio con la primera edición de la Copa del Mundo, siendo el primer partido un Francia contra México, el cual terminaría con marcador de 4-1 a favor de los europeos, realizado en el estadio de Peñarol en Montevideo, mientras que el otro partido inaugural se estaría realizando a la misma hora en un enfrentamiento que tendría a los Estados Unidos enfrentando a Bélgica para ver salir victorioso al país de las barras y las estrellas por marcador de 3-0 y tener a Lucien Laurent como el nombre que convertiría el primer tanto en toda la historia de las Copas del Mundo, mientras que Bart McGee se convertiría en el segundo jugador en anotar en una Copa del Mundo perteneciente al país de los Estados Unidos. Y fue así que tras varias dificultades, un complot europeo, 4 países llegando en un mismo barco y un estadio aún en obras, Montevideo, la capital uruguaya, vería el cierre de la Copa del Mundo tras haberse realizado en esta sede todos los partidos del primer mundial y cerrando esta con broche de oro al ver a la selección anfitriona enfrentarse contra la selección argentina en un partido que para el mundo significaría la primera final de un mundial, pero que para los habitantes del Río Platense era ya un enfrentamiento que centenar de veces antes habían podido disfrutar. Héctor Castro, el Divino Manco, quien perdería parte de su brazo derecho durante su juventud, sería el anotador del primer tanto uruguayo en la historia de las Copas del Mundo y a su vez se convertiría en el último futbolista en anotar en esa final de la Copa del Mundo, en donde Uruguay se coronaría como el primer campeón del mundo tras vencer a la Argentina por marcador de 4-2. La Copa. Tras ver a Uruguay coronarse como el primer campeón del mundo, la copa que lo avalaría como tal haría su aparición, y esta respondería a una imagen de la alegoría de Nike, la diosa griega de la victoria, por lo cual la figura de una mujer con los brazos en alto y sujetando una copa con un tamaño aproximado de 30 centímetros de alto, compuesta principalmente por plata y oro, y pesando 4.5 kilos, la Jules Rimet, nombrada así en honor al que en ese momento era el presidente de la FIFA, sería entregada desde la primera edición del Mundial en 1930 hasta la 9ª edición de este, la cual se llevaría a cabo en México 1970. Como dato interesante, esta copa sería robada en 2 ocasiones. La primera sería previo al Mundial de Inglaterra 1966. Tras ser exhibida en el Central Hall Westminster de Londres, y aunque es cierto que sería encontrada tan solo una semana después, envuelta en periódico por un hombre que paseaba a su perro, la segunda ocasión no correría con tanta suerte, ya que tras el Mundial de México 70 y con Brasil ya como tricampeona del mundo, la verde amarela se podría quedar con el trofeo definitivamente. Y fue justamente en este país que la Federación Brasileña de Fútbol optaría por exponer el trofeo en su sede, pero durante el 20 de diciembre de 1983 el trofeo sería hurtado y lamentablemente días después se daría a conocer que sí, la única e inconfundible Jules Rimet había sido fundida. Eso sí, no sin antes haber cambiado el diseño del trofeo que se le entregase al campeón del mundo desde Alemania 1974 para que justamente fuese la selección de Die Mannschaft la encargada de levantar esta copa por primera vez y ser hasta la edición del 2018 la selección que más veces ha tenido el placer de coronarse con la llamada Copa Mundial de la FIFA. Máximos goleadores.
Durante los poco más de 92 años que tiene de historia, el torneo de fútbol a nivel de selecciones más grande de todo el planeta. Muchas, y realmente muchas grandes figuras y leyendas de este deporte han soñado con marcar por lo menos un tanto a lo largo de la gesta mundialista. Pero existen algunos superdotados o quizás tocados por la mano del dios del fútbol que han sido capaces de convertir una absurda cantidad de goles a lo largo de cada una de sus apariciones en la Copa Mundial de la FIFA. Y no, el máximo goleador a lo largo de la historia de las Copas del Mundo no es Pelé, tampoco Diego Armando Maradona, ni siquiera el fenómeno Ronaldo Nazario podría mantenerse como el máximo anotador a lo largo de toda la historia de la Copa del Mundo. Y más bien, este título le pertenece a un alemán. Y no me refiero a Helmut Rahn, tampoco a Jürgen Klinsmann, ni siquiera al gran Gerd Müller. Estoy hablando de nada más y nada menos que Miroslav Klose, quien anotaría la insólita cantidad de 16 goles a lo largo de 4 participaciones en la FIFA World Cup, siendo Corea y Japón 2002, así como Alemania 2006, los dos mundiales en los cuales convertiría 5 tantos en cada uno, para posteriormente en Sudáfrica 2010 anotar la cantidad de 4 goles, para terminar por coronarse como el máximo anotador a lo largo de toda la historia de las Copas del Mundo, así como campeón mundial. Los máximos campeones del mundo. A lo largo de las 21 ediciones en las que se ha llevado a cabo el torneo internacional de la Copa del Mundo, desde Uruguay 1930, pasando por Italia 1934, para después encontrar a Francia 1938, justo antes de que el máximo evento futbolístico fuese detenido a causa de la Segunda Guerra Mundial, y esperara su nueva aparición en Brasil 1950, pasando por Suiza 1954, recalando en Suecia 1958 y comenzar una era en Chile 1962 en la que americanos y europeos tendrían la oportunidad de albergar 1-1 el torneo máximo de selecciones, pasando por Inglaterra 1966 para después acudir a México 1970 y volver a Europa en Alemania 1974 para regresar a América en Argentina 1978 y después ir a España 1982, México nuevamente en 1986, viajar hasta Italia en 1990, recalar en Estados Unidos 1994 y cerrar con Francia 1998, 44 años en los que la Copa del Mundo se mantuvo viajando entre ambos continentes hasta que llegaría el primer torneo realizado en el continente asiático con Corea y Japón 2002, para de ahí viajar de regreso a Europa en Alemania 2006 y nuevamente estrenar un continente, ya que Sudáfrica 2010 sería el parteaguas para poder ver un mundial diferente a todos los demás, para así continuar con Brasil 2014 y cerrar con el último mundial que hasta el momento nuestros ojos han visto, Rusia 2018. Hemos tenido la oportunidad de ver a un exclusivo grupo de 8 selecciones que se han convertido en las monarcas del mundo del fútbol, siendo España e Inglaterra 2 selecciones que hasta el día de hoy cuentan con una Copa del Mundo, pasando por Uruguay, Francia y Argentina, que ostentan 2, para abordar un exclusivo grupo de los 4 veces campeones del mundo, Italia y Alemania, y llegar a lo más alto con el rey de las Copas del Mundo, la selección de Brasil, quien ostenta 5 campeonatos del mundo y con ello se convierte en el país más ganador a lo largo de toda la historia de la FIFA World Cup. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda que si quieres que sigamos hablando sobre la Copa del Mundo y algunos otros datos,
No olvides suscribirte y regalarnos un buen like para que podamos llegar a más personas y juntos sigamos hablando sobre el deporte que mueve al mundo.